¿Listo? Déjame, siempre lo conecto para saber que estamos al aire. ¿Listo? No lo veo. Listo, ya. Muy buenas noches, bienvenidos a nuestro estudio bíblico de los miércoles, que el Señor ha titulado Orando a Dios con sabiduría y con revelación. Durante todo este año hemos ahondado en las virtudes del Señor, en sus atributos y cómo podemos orar más allá de nuestra necesidad, más allá de exponerle al Señor nuestras quejas, nuestras dudas y nuestras necesidades, cómo podemos venir a un Dios que no solo nos escucha, sino también que nos habla. Cómo el Señor ha permitido que maduremos en nuestra fe a través de entender que estamos hablando con papá. ¿Cómo podemos nosotros abrir nuestra vida a recibir un vino nuevo a través de entender que Él es el que deposita ese vino, que Él mismo es el vino, que su Espíritu nos llena y nos permite tener una relación no distante, sino una relación tan íntima, tan preciosa, que podemos, como es el tema de hoy, llegar a esa palabra tan sublime que se llama adoración. Adoración. Hoy ese es el tema que el Señor ha puesto en el corazón del pastor y el mío para compartirles cómo acercarnos a Dios a través de la revelación y de la sabiduría a un Dios digno de mi adoración. Así que vamos a disponer nuestros corazones, le damos la bienvenida a todas las personas que se están conectando. Gracias por estar ahí, porque atienden al llamado del Señor, porque si el Señor te ha puesto para escuchar esta palabra, es porque Dios tiene algo especial para ti, así como nos lo ha regalado a nosotros a través de entender estas verdades tan hermosas. Dios tiene algo para nosotros y en ese proceso de madurar, la oración hace parte fundamental de nuestra madurez espiritual. Amén. Porque dice la palabra de Dios, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cómo le estamos hablando al Señor? ¿En qué actitud estamos viniendo delante del Señor? ¿Cuáles son nuestras palabras? ¿Queja? ¿Cuál es nuestra palabra? ¿Angustia? ¿Cuál es la abundancia del corazón? Escúchate orar y te vas a dar cuenta qué hay en tu corazón. Y la verdad más grande es que ahora mi corazón le pertenece a Cristo. Entonces las expresiones de mi boca deben apuntar a Cristo. Amén. Entonces vamos a orar en el nombre de Jesús para que el Señor nos guíe y nos dé revelación y sabiduría para ahondar en nuestra relación con Él, para madurar en nuestra forma de orar, para que a través de lo que oramos nosotros recibamos del Señor todo aquello que Él nos quiere revelar. Amado Dios, te damos gracias en esta noche maravillosa que nos permites volver a conectarnos, Señor, como un cuerpo a través de estos medios y en nuestra casa, con el honor y el privilegio que nos dan nuestros hermanos de acompañarnos. Gracias, Señor, gracias porque cada miércoles, Señor, es un deleite poder venir delante de ti a decirte, Dios, aquí estamos. Queremos aprender más, queremos relacionarnos de una mejor manera contigo. Quita, Señor, toda religiosidad que haya en nuestra mente y en nuestro corazón, toda cosa, Señor, que no nos permite crecer en ti, Señor. Oro hoy en el nombre de Jesús para que todo velo que no nos permite ver la grandeza de tu revelación, la grandeza de tu presencia, sea quitado, Dios. Y venga, Señor, sobre nosotros la revelación que nos lleva, Señor, a comprender cuán alto, cuán profundo y cuán ancho es tu amor. Es tu amor, mi Rey. Yo te alabo y te bendigo en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero saludar a Maurice. Te amamos, Maurice. El Señor te bendiga. Ay, queremos que vuelvas pronto, que te recuperes, que esas rodillas ya estén súper sanas. Y también a Josué Matarita. Buenas noches. El Señor te bendiga y a todas las personas que se van conectando, que ven este en vivo en otro momento. Esta es su casa, como se pueden dar cuenta, hoy cambiamos nuestro escenario, siempre lo hacemos en el patio y hoy nuestros amigos y vecinos nos han dado el honor y el privilegio de acompañarnos en nuestra sala, así que hoy el fondo es un poquito diferente,
pero nada, felices de compartirlo con ustedes. En el día de hoy, como les digo, el Señor ha puesto en nuestro corazón poder compartir cómo venir a Dios a orar al Dios que merece mi adoración. Yo no sé, a veces supeditamos la adoración a canciones suaves. Cuando yo asistía a mis primeros años en la iglesia, entonces decía el tiempo de la alabanza y el tiempo de la adoración. Entonces la alabanza eran más rápidas y un poquito más ruidosas y la adoración era más tenue. Y nada más lejos de la verdad, nada más lejos de la verdad, porque la adoración no se trata de lo que estás diciendo, sino de lo que entiendes y sabes que hay en tu corazón. Amén. Y si uno es cristiano, es porque tiene a Cristo en su corazón. Y allí empieza la verdadera adoración. Y siempre me gusta buscar el significado de la palabra. Y busqué qué es adoración. Para cualquier persona que ni siquiera vaya a una iglesia, sino que a un niñito le preguntan, escriba qué es adoración. Entonces mire lo que dice el diccionario. El diccionario dice que es el culto que se rinde a la persona o cosa que se considera divina. Ahora hay una palabra muy común que son las divas. Soy divina. Que se las adora, o a los divos, a los cantantes, a los modelos, los políticos, en fin. Y también hay otra definición en el diccionario y dice que la adoración es el amor o cariño profundos. Amor o cariño profundos. O sea que la adoración tiene que ver con el amor. ¿Y cuál es la definición más perfecta del amor? Dios. Dice la palabra de Dios que Dios es igual a amor. Entonces, Dios en sí mismo es adoración. De Génesis hasta Apocalipsis está el aroma de la adoración. Desde el momento en que el Señor empezó a crear los cielos y la tierra lo adoran. Desde el momento en que creó los mares y las montañas, ellos lo adoran. Las fuentes de las aguas, los pájaros y los peces, ellos lo adoran. Cuando creó a Adán y Eva en su esencia, en esa comunión perfecta, lo que había era una completa y genuina adoración. ¿Dónde se perdió todo? En la caída. En extralimitarnos, como hablábamos hace 8 días, que Dios es un Dios de límites y el pecado fue la extralimitación del hombre. Dios le puso un límite, le dijo hasta aquí, y el hombre se extralimitó y la embarró. ¿Y saben cuál es esa desconexión que trajo el pecado? El no poder adorarlo a plenitud y buscarnos a través de la naturaleza cosas que adorar, porque nosotros fuimos creados para adorar. Toda la creación de Dios fue creada para adorar. Pero ahora la humanidad, ahí sí hay una división, porque los únicos que verdaderamente adoramos a quien se debe adorar son los hijos de Dios. El resto de la humanidad puede adorar al sol, puede adorar la naturaleza, puede adorarse a sí mismo, puede adorar a los ídolos, puede adorar al marido, puede adorar a los hijos, porque esa es otra forma de adoración. Pero cuando realmente hemos entendido que Cristo está en nuestro corazón, podemos adorar al único que merece la adoración. Amén. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Te doy paso, pastor. Bueno, muchas gracias. Y de nuevo, buenas noches a todos los que nos ven cada miércoles. Bienvenidos a nuestros hermanos que llegaron hoy como caídos del cielo. Así como inesperados, regalos inesperados, bendiciones inesperadas. Porque todo con el Señor es así, por gracia. Nos lo da porque nos ama. Y cuando hemos llegado a conocerlo a Él, por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, lo que recibimos de Él es amor y favor inmerecido. Y el tema de hoy de adoración, pues tiene que ver precisamente con eso,
con el amor, porque o el reconocimiento de un sentimiento interior, de algo que hay en mi corazón y que quiere expresar a alguien. Si yo le alabo la comida a mi esposa o el platillo que hace, no sé, en República Dominicana, ese plato favorito, la carne que hacen con esa salsita, y te dice esa sopa que hace, ese platillo que hace mi esposa es maravilloso. Y tú lo exaltas porque reconoces lo bien preparado, lo delicioso. Y mira que también la palabra dice, mire cuán bueno y delicioso es los hermanos, habitar los hermanos juntos, en armonía. Porque allí el Espíritu de Dios se mueve, el Espíritu de Dios desciende y empieza a llenarlo todo. Es un reconocimiento del amor de uno hacia Dios. Uno empieza a admirar, a reconocer los valores, a reconocer los atributos. Así como tú decías ahora con los ídolos, con las divas, con los divos. Se vuelven famosos y uno quiere entonces seguirlos en las redes sociales. Antes, cuando no había redes sociales, uno compraba las revistas y entonces uno recortaba. Yo me acuerdo que mi mamá recortaba las revistas y guardaba las fotos de Julio Iglesias, de José José y de esos, o de Marilyn Monroe y de las actrices de Hollywood. Y se vuelven entonces los ídolos. Y la gente los idolatra y los adora. Sueña con ellos, quiere conocerlos. Y cuando los ve en la calle la gente se tira y quiere tocarlos y lloran, y uno ve en los conciertos y mucha gente se desmaya. ¡Ah! Y le tiró la flor y ¡wow! Se desmayó. Con el Señor pues debería ser algo similar. Reconocer lo que Dios es. Entonces yo pienso que reconocer lo que Dios es un acto de adoración. Reconocer mi nivel y reconocer su nivel. Reconocer en el lugar donde estamos nosotros y someternos a Él. En ese texto, yo no sé si al fin me lo mandaste, el estudio ese. ¿Sí me lo mandaste? No me lo mandaste. Bueno, no importa. Ahí hablaba de dos características de la adoración. Humillarse, era humildad, y la otra era sometimiento. O sea, la persona que adora al Señor se humilla y se somete. Se humilla reconociendo la grandeza del Señor. Se humilla reconociendo sus atributos, lo infinito que es, su amor infinito, reconociendo su majestad, reconociendo que solamente Él tiene una gloria perfecta, reconociendo que es tan grande su amor que no decidió quedarse allí en el tercer cielo, sino que al contrario decide acercarse a nosotros a través de su Hijo Jesucristo para restaurar esa relación correcta que había en Edén y que se perdió a raíz del pecado original o de esa caída. El domingo hablábamos de la imagen distorsionada. Y lo que vino el Señor a hacer era a restaurar esa imagen. Y cantábamos, ¿no? De gloria en gloria te veo. Y cantábamos también la nueva de Marco Barrientos, que es de gloria en gloria te veo, Dios. Porque vamos transformándonos de gloria en gloria hacia lo que Él es. Y en su amor maravilloso decide acercarse a nosotros y restaurar esa relación perdida. Cuando nosotros reconocemos esa decisión eterna que el Señor hace desde la eternidad de acercarse a nosotros, esa decisión de acercar el camino que era imposible que nosotros pudiéramos acercar, porque en nuestro pecado jamás en nuestras propias fuerzas hubiéramos podido lograr acercarnos. Jamás hubiéramos podido tener intimidad con Él, porque esa barrera del pecado, esa barrera de la caída, estaba impidiendo nuestra intimidad con el Señor. Y es su amor que derrama primeramente hacia nosotros. Dicen, no, yo deseo que vuelvan a ser como yo lo soñé al principio. Yo deseo que tengamos nuevamente esa relación como la tuvimos y aún mejor como nos dejaba ver el domingo. La relación es mejor porque antes éramos la imagen de Dios, Adán, el terrenal, dice la palabra de Dios. Y ahora en Cristo dice que hemos alcanzado la imagen del Adán celestial. Cristo se hace Adán, el último Adán, y nosotros vamos alcanzando esa imagen como Cristo.
O sea que ahora en Cristo somos mejores que lo que fue Adán terrenal, porque ahora nosotros tenemos el privilegio de estar relacionados con Cristo, estar unidos con Él. ¿Y a qué va todo eso que estoy recordando hoy? Pues que la adoración proviene de alguien que sabe qué es lo que Dios es, qué es lo que Dios hizo por nosotros. Si la persona dice, es que tienes que adorar a Dios, pero no saben qué fue lo que hizo Dios, no saben cuán grande es el amor del Señor, de qué manera se despojó de su divinidad, como dice Filipenses, se despojó a sí mismo, se humilló hasta ser un hombre para acercarse a nosotros, reconoció que nosotros estábamos separados y que la única manera de acercarnos era por un sacrificio de Él mismo. Cuando empezamos a descubrir lo que Cristo es, lo que Cristo hizo, somos capaces de adorar. Somos capaces de sentir ese amor, esa gratitud, ese deseo de compartir con Él. Si no, no hay adoración genuina. Lo que hay es una adoración fingida. Y muchas veces eso experimenté yo, en mi caso, en la iglesia, hace muchos años. Que le decían a uno, póngase de pie, y eran como casi una hora, y aplauda a uno y cante, y llegaba un momento en que me cansaba, y ya me aburrí, como que no siento, porque se volvía algo mecánico, algo como más religioso que vivencial, porque no había aún descubierto la grandeza de su amor y de su gracia, que ocurrió años después. Hace pocos años, más bien, para ser sinceros. Muchos años siendo muy religiosos. Muchos años tratando de que el Señor se agradara de mí, agradarlo en nuestras fuerzas, agradando con nuestros hechos, con nuestras obras, y descubrir en realidad que el justo es salvo por la fe, que el justo vivirá por la fe. Y eso no lo entendimos sino hasta hace muy poco. El concepto de justicia, el concepto de aceptación por parte de Dios. Cualquiera que cree en Cristo Jesús es bienvenido a su cuerpo, al cuerpo de Cristo. Es bienvenido a la iglesia, es bienvenido al reino. Es aceptado como parte de la familia. Y dice el libro de Efesios que nosotros estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Es increíble esa declaración. Que nosotros simples mortales, con tantos problemas, con tantos defectos, con tantos pecados, hayamos podido recibir el perdón de nuestros pecados y recibir esa justicia de Dios en Cristo Jesús, como dice Pablo. Reconocer todas esas verdades facilitan nuestra adoración. O sea que el conocer más a Jesús, el conocer más su obra, el conocer más lo que Él hizo por mí, lo que hizo por nosotros, facilita la adoración. Ya no tiene que ser una adoración forzada y no va a ser una adoración fingida. Es una adoración en realidad en espíritu. Y en verdad, como le dijo el Señor a la mujer en el pozo, cuando se encontró con ella, a la mujer samaritana. Y aquí lo tenía yo, que está en Juan 4. Pero antes de ir a Juan 4, voy a primera de Juan 4. Ustedes saben, y los que no saben, dicen los estudiosos de la palabra que Juan es el discípulo amado y que Juan es el discípulo que habla del amor. Y así es. En sus escritos, vamos a ir a Juan 4, perdón, primera de Juan 4. Y en primera de Juan 4 habla de el amor verdadero. Y habla de esa frase que tú dijiste hace un ratito, Dios es amor. En el versículo 7 de primera de Juan 4 dice, amados, mira cómo les llama él a sus hermanos. Primero les dice hijitos, hijitos míos. Si quieres vamos desde el versículo 4. Hijitos míos, ustedes son de Dios y han vencido los falsos profetas, porque mayor es aquel que está en ustedes que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan de parte del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios.
El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Entonces fíjate cómo reconoce Él a los que han creído en Cristo, a los hijitos. Los que hemos creído en Cristo, y cualquiera que llega a conocer a Cristo y creer en Él, inmediatamente recibe el amor sobrenatural, esa presencia sobrenatural que es producida por el amor infinito de Dios. Y entonces ahí en ese momento nosotros hacemos parte de Él y Él de nosotros. Y en ese momento nuestra, como dicen los que saben, nuestra cosmovisión, la manera como entendemos la realidad cambia. Ya vemos todo como en colores, como cuando llegó la televisión a colores a Colombia, que fue por allá en los 80. Eso era algo glorioso. Yo quedé extasiado cuando vi el televisor en color de unos amigos de mi papá que tenían más medios, más recursos. Nosotros teníamos todavía el televisor ese que uno lo prendía y se veía un bombillito que empezaba... ¿Se acuerdan que tenía mueble y mi mamá pues, le ponía una carpeta tejida encima y un cenicero y un florero de esos? Cuando vamos a la casa estaban dando los picapiedra, me acuerdo. Y yo, es que quedé fascinado viendo los picapiedra en colores. Así es nuestra vida cuando nos encontramos con Cristo. Como que veíamos todo y aparentemente era espectacular, pero ahora ves la vida diferente. Entiendes que eres amada, que vales la pena, que el Señor te ama. ¿Cuál Señor? El creador del universo, el que hizo las galaxias y las nebulosas, el que hizo el planeta, el que te hizo a ti. Tuvo la deferencia de crear al hombre, a Adán y a Eva. El creador de las galaxias que está en luz inaccesible, dice la palabra de Dios, decidió crearme. Y cuando la embarré en el principio, o nuestro padre Adán la embarró y todos nosotros somos herederos de ese pecado, inmediatamente decide restaurarlo, porque nosotros no somos capaces, ni éramos capaces, ni nunca lo hubiéramos logrado. De un Dios estricto, hubiera dicho, Adán, la embarraste, te destruí. Me sacaste la piedra, como dicen en Colombia. Pero el Señor no, lejos de decir, te voy a destruir, al contrario, te voy a salvar. Amén. Te voy a restaurar. Y desde ese momento se empieza a revelar allí proféticamente, como lo veíamos el domingo, cuando Adán busca las hojas de higuera para cubrirse en su propio esfuerzo la embarrada que había hecho. El Señor le dice, no es con tus hojas de higuera, es con pieles de animales. Y hay un primer sacrificio allí en el Génesis, dando a entender que es a la manera de Dios y no a la manera de Adán. Y la manera de Dios es a través de un cordero inmolado. El cordero de Dios, como dice Juan cuando lo ve venir, que quita el pecado del mundo. Esa es la manera de Dios. Esa es la manera, a la manera de Cristo. Había un programa en Colombia de unos pastores que por cierto ahora viven en Miami. Es a la manera de Dios. Y la manera de Dios es a través del sacrificio único, perfecto y suficiente de Jesús en la cruz hace 2000 años. Y cualquiera que crea en este evangelio será salvo. Es por su amor que envía a Cristo, es por su amor que envía el Hijo de Dios a hablarnos de Dios y a mostrarnos la voluntad de Dios. Entonces, dicen en el 7, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios y nuevamente dice porque Dios es amor. Esa es la ecuación más perfecta y espectacular de toda la Biblia y de todas las edades y de todo el universo. Si uno puede decir en matemáticas, 2 más 2 es 4, 1 más 1, 2. Eso cuando le dicen, cuando lees lo obvio, ¿no? Ay, mijita, eso es 1 más 1, 2. Pues así mismo, Dios es igual a amor. Es la esencia de Dios. Dios es amor. Y por esa esencia de Dios decide amarnos, envía a su Hijo para que vivamos por medio de Él. Y así lo dice aquí.
El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros. Adivinen cómo. En que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. Y en esto consiste el amor. 2 puntos, versículo 10. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. En otras palabras, entonces, el reflejo de la adoración debe ser el producto del amor de Dios sobre nosotros, el reflejo del amor hacia mi esposa, hacia mi esposo, hacia mis hijos, hacia mis nietos, hacia el prójimo, en realidad. Y si estoy... a mí no me gusta utilizar la palabra odio, porque pues no es de Dios. Así uno diga, es que odio cuando me haces esas papas chorreadas. Es que odio cuando sale uno a la calle y, ¿cierto? Diga otro, no me gusta, me saca el mal genio, me molesta. Pero eso de odio no deberíamos usarlo en nuestro vocabulario. Es un consejo aquí del libro gordo de Petete. Amados, si Dios así nos amó, nosotros debemos amarnos así también unos a otros. A Dios nunca lo ha visto nadie. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. Y en esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. ¿Cuál es el más grande regalo de amor de todas las edades? El Espíritu Santo. ¿Cómo puede ser que en mí, que soy un pecador, habite el Espíritu Santo de Dios? Y cualquiera diría, no, es que el Señor me abandonó, el Señor no me oye, el Señor se olvidó de mí. Pero yo soy un creyente en Cristo Jesús. Su promesa es que el Espíritu Santo habita en mí. Me ha sellado con el Espíritu Santo. Es la garantía de sus promesas, dice la palabra de Dios. Es el, aleluya, y es el que me permite decir, Abba, Padre. Dios, todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor, vuelve a decirlo, lo hice 3 veces allí. Y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios permanece en él. En esto se perfecciona el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Oh, es que hermano, viene el día del juicio y si usted se porta mal, no sé si se irá a quedar, si es en el arrebatamiento. O no sé si de pronto va a ir usted, no sé si para el cielo. Porque si usted no se porta bien, quién sabe si Dios lo perdone al final. Quién sabe a dónde va a llegar. Pero acá dice que en esto se perfecciona el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Si no tenemos confianza en el día del juicio es porque no hemos entendido el amor perfecto de Cristo por nosotros. Esa salvación es total. O si no, a Cristo le hubiera quedado faltando algo en su poderío y en su majestad y en su capacidad de salvar. Nos salvó en su totalidad. Nos imputó, dicen los que saben, los teólogos, nos imputó su santidad y su justicia. Algo que ni tú ni yo nos merecíamos, pero nos la imputó, nos la derramó, nos la asignó por gracia. O sea, no nos la merecíamos. Ni nadie se la merece. Ni nunca nos mereceremos nada de Dios. Precisamente por eso es por gracia. Como dice Pablo, para que nadie se gloríe. Para que nadie diga, es que yo sí lo logré. Así lo hacían los fariseos del primer siglo. Yo he dado mis diezmos, yo digo mis oraciones, yo ayudo a mi tía, yo le doy plata a Pepa, yo he repartido, yo he hecho allá. El Señor dice, de eso de nada me sirve. Lo único que necesito es tu fe en el Hijo de Dios. Y Él te entrega su justicia por gracia. Para que tengamos confianza en el día del juicio. O sea, cuando venga el día del juicio,
Gloria a Dios, porque sabemos a dónde vamos. Sabemos que ese día el juicio no es para ti ni para mí. Nosotros tenemos un juicio, pero el juicio para los creyentes es un juicio para galardones. Amén. El juicio de los incrédulos es el juicio del trono blanco, que es a donde se levantará nuevamente al final de los que están en el Hades, para que ustedes definitivamente se van a quedar ahí, qué pena. Los otros estarán con el Señor por toda la eternidad. Y es tan sencillo reconocer esa realidad, es tan sencillo reconocer esa dispensación de la gracia, porque estamos en este tiempo de la gracia. Entre tanto esté cercano, entre tanto dure el día de la gracia, acéptalo hoy en tu corazón. Entre tanto que dure este hoy, dice el libro de Hebreos, recíbelo hoy, acéptalo hoy. Reconoce que solamente Él es el que puede transformar tu vida y volverte a Dios. Amén. Reconocer todas esas verdades me puede ahora sí permitir decir, cuán grandioso es tu amor. Y eso es un acto de adoración. Qué grande es tu obra maravillosa, Jesús. Cuán grande es el amor de Papá que envió su Santo Espíritu a habitar en ti y en mí. Qué maravilloso es su amor. Dios es amor. Eso es adoración. Tú eres grande, tú eres glorioso, tú eres maravilloso. Sin ti no sería nadie, sin ti estaríamos muertos, sin ti estaríamos perdidos en nuestros delitos y pecados, sin ti estaríamos enfermos, sin ti estaríamos sin esperanza alguna. Pero contigo podemos decir, bendita sea mi esperanza de gloria. Amén. Gloria a Dios. Y en Juan 4, entonces, cuando el Señor le dice a la mujer, después de que se encuentra con la samaritana y le cuenta todas sus infidelidades, le cuenta todo lo que ha pasado en su vida con sus maridos, le cuenta a los maridos que ha tenido y el último que ese no es tu marido. Señor, ¿a dónde es que le dice? Vamos para aquí. Me parece que tú eres un profeta, le dice en el versículo 19. Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que es en Jerusalén, en el lugar donde se debe ¿qué? Adorar. Y me causó curiosidad cómo se dice adoración en el Nuevo Testamento, en el original. Y la palabra en el original es una palabra bien interesante. En griego se dice proskineo. Y proskineo quiere decir postrarse de rodillas y besar al otro. Y era muy común entre las personas de ese tiempo besarle la mano a alguien o besar a un ídolo, adorarse, al arrodillarse. Y en el sentido de nosotros, en el sentido de la iglesia, en el sentido de nosotros con Cristo, los estudiosos, los teólogos dicen que este proskineo es entonces esa relación íntima que hay entre Cristo, el esposo, y la iglesia que viene siendo la esposa. De pronto a una mujer le queda más fácil entender adorar a Cristo y besarlo, pero a nosotros también no debería quedarnos difícil cuando empezamos a descubrir todas estas maravillas que Él hizo en nosotros y por nosotros. Por ejemplo, en culturas como la de Argentina o como la italiana y tú a la argentina, ellos se besan, los hombres, y eso es normal. Pero uno va de pronto a otros países, no sé, en Colombia o en República Dominicana, y eso es como dándole besos a las mujeres y los hombres, sí, pero eso no se ve bien. Pero ahí está el sentido de la adoración, de querer, según eso dice que proskineo es el deseo de besarlo, de tener contacto con él, porque lo ama, o porque reconoce lo que hizo por mí, por lo menos. Porque yo tuve ese problema, que yo decía, Señor, es que yo no te amo, porque es que acá dice, pero eso es la ley que me pega en la cara, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Y eso me pega duro.
y me pegaba duro, porque ¿quién puede ser capaz de amar al Señor con todas sus fuerzas, con toda su mente y con todo su ser? ¿Quién? Nadie. Siempre nos hace falta. Si no somos capaces de amar con todas nuestras fuerzas al esposo o a la esposa, sí, que la vemos, que está cerca, que nos consiente, o a los hijos, que lo amamos mientras se portan bien, pero hay momentos en que queremos estrangularla, estrangular al niño porque desobedece, porque nos saca canas. Esa es imposible de cumplir. Pero el Señor dice que en Él, dice acá Juan, en Él, cuando reconocemos esa realidad que Él es, dice, hemos sido perfeccionados en el amor. Y cuando vamos al original en el griego, hoy tal vez no hay tiempo para verlo, la idea de que el que no ama no ha sido perfeccionado en el amor, porque el que no ama espera el castigo. No sé si lo has leído. Sí, bueno, voy a leerlo. En el versículo 18 de Primera de Juan 4. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces uno dice, sí, voy a echar fuera el temor, pero claro, si tú no tienes ningún perfecto amor. Nosotros no tenemos perfecto amor. Pero Cristo es el perfecto amor. Y si yo estoy en Cristo, es el perfecto amor de Cristo que echa fuera el temor. Porque el temor involucra castigo y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. En otras palabras, el perfecto amor hace que yo no espere el castigo. Dice, el que teme no es hecho perfecto en el amor, porque el temor involucra castigo. Dice, en el amor no hay temor. O sea que no depende de mi amor, sino del amor de Cristo por mí. El amor de Él por mí sí es perfecto. Entonces, en el amor no hay temor, y el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Cuál? El de Cristo por mí. Entonces, si yo reconozco que soy amada perfectamente, que soy amado perfectamente en Cristo, ya no tengo temor al castigo. Y Él decía eso en el versículo 17, para que tengamos confianza en el día del juicio. Claro, ¿cuál es la confianza en el día del juicio? Si yo no estoy confiado en el día del juicio, lo que tengo es temor. Temor de que algo falle. Que yo falle. Que me falte algo. Como dices tú siempre, que dale 5 pesos para el centavo. 5 centavos para el peso, perdón. Siempre le falta algo a uno. Y siempre le faltará. A menos que entres en una relación íntima con Cristo. Al unirse a Cristo, Él es el perfecto amor. En Él recibimos el perfecto amor porque estamos unidos a Él. Y ahí sí ya, fuera temor. El que teme no es hecho perfecto en el amor. Entonces, yo no temo porque ya he sido perfeccionado en el amor. No es mi amor, es el amor de Cristo por mí, por ti. Decía un predicador, es Joseph Prince, alardea hoy. Tú puedes alardear, sacar pecho, no de lo que tú haces, porque siempre la vas a embarrar. Pero sí puedes alardear y sacar pecho de lo que Cristo hizo por ti. Alardea, gloríate de lo que Cristo es en ti, de lo que Él hizo por ti, del amor tan grandioso y tan perfecto que tiene por ti. Y uno ahí sí le puede decir, te amo, Señor, gracias. No te amo con un amor perfecto, mi amor es lejos de ser perfecto, pero este amor es suficiente para adorarte. Y es mi fe suficiente para recibir tu amor. Y le dice el Señor a ella, aquí adoramos. Y le dice, mujer, cree lo que te digo, en Juan 4, versículo 21. La hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. La hora viene cuando el Señor entrega, muere y resucita, es cuando viene el Espíritu sobre la iglesia. Esa es la hora en que el Espíritu ha llegado. Esa es la hora en que adoramos en espíritu y en verdad. Porque ciertamente a esos el Padre busca que lo adoren. Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Versículo 24 era ese. O sea, ya nosotros tenemos un privilegio.
un regalo maravilloso de la iglesia de este tiempo. No, de la iglesia de todos los tiempos, o sea, la iglesia. La iglesia tiene el regalo de que el Espíritu Santo está en nosotros y que podemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Amén. Amén. Queda uno cuando escucha estas verdades con la llenura del corazón. Y cuando estaba hablando mi esposo, pensaba en la madurez. La madurez del cristiano. La madurez del cristiano no está en cuánto sabes de la Biblia, cuánta teología has aprendido, sino en cuánto dependes del Señor. Entre más dependamos de Dios, más maduramos, porque es menos nosotros y más Él. Pero tú no puedes depender de alguien en quien no confías, y no puedes confiar en alguien a quien no conoces. Y lo que pasa es que a medida que tú vas conociendo al Señor, y no se puede conocer a Dios si no es a través del Hijo. Y tú no puedes conocer la verdad de Cristo si no es a través del Espíritu Santo. La Trinidad, siempre la Trinidad. Y cuando eres consciente, la semilla del crecimiento espiritual está en la certeza del sello del Espíritu Santo en tu vida. Porque nada puedes hacer sin el Espíritu Santo. Por eso hablamos de poder orar con sabiduría y revelación. Y el peor enemigo de la sabiduría y la revelación es la religión. Es el peor enemigo, porque la religión trata de encasillarte en lo que a otro le parece que debe ser. Y antes de terminar, quiero compartirles en Marcos 7, lo voy a compartir desde el 1, para que entendamos el daño que le hacemos a la gente cuando le enseñamos religión y no relación. Amén. Y una de las cosas que me parece que esta pandemia o este momento de la historia, cuando hizo que los muros se quedaran vacíos, pero los muros espirituales de la gente se zarandearan, dijeran, carajo, ¿qué está pasando? Y dijeran, necesito una relación con Dios, porque resulta que ya no era normal ir a la iglesia, ya no es normal, ¿me entiendes? Pero yo necesito de Dios. A veces, por solo ir a un templo, dejaron de tener sed y hambre de Dios. Y Dios es un Dios congregacional, claro que sí. Pero es un Dios congregacional porque es un Dios personal. En la iglesia es el reflejo de la relación personal con Dios. Si tú vas a la iglesia a tener una relación personal con Dios, perdiste, porque te vas a volver religioso. Tú puedes ir a la iglesia y congregarte como el cuerpo de Cristo cuando tienes una relación personal con Dios. Y eso no te lo da el estudio bíblico, eso te lo da la comunión con el Espíritu Santo de Dios. El resto es religión. Y mira lo que pasó con Jesús en Marcos 7, desde el 1, dice, cierto día, algunos fariseos y maestros, o sea, estamos hablando de la iglesia de ese tiempo, de la ley religiosa, llegaron desde Jerusalén para ver a Jesús. Notaron que algunos de sus discípulos no seguían el ritual judío de lavarse las manos antes de comer, podríamos decir, no seguían el ritual de tener alabanza al principio, recoger los diezmos al final, ¿me entiendes? Como el ritual de lo que se hace en la iglesia. Los judíos, sobre todo los fariseos, no comen antes no han derramado agua sobre el hueco de las manos, como exigen sus tradiciones antiguas. Tampoco comen nada del mercado sin antes sumergir sus manos en agua. Esa es solo una de las tantas tradiciones a las que se han aferrado, tal como el lavado ceremonial de vasos, jarras, vasijas de metal. Entonces los fariseos y maestros de la ley religiosa le preguntaron a Jesús, ¿por qué tus discípulos no siguen nuestras antiguas tradiciones? Ellos comen sin antes realizar la ceremonia de lavarse las manos. Es que no hubo alabanza y después adoración, más o menos, ¿me entiendes? Esas reglas que tú vas a una iglesia y todas son iguales, más o menos. Dice, mira lo que les contestó el Señor, les dijo, hipócritas.
Isaías, que es el profeta mesiánico por excelencia, dice, Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes porque escribió, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su ¿qué? Adoración, dice después, perdón, dice, su adoración es una farsa. Y lo está diciendo Jesús, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. ¿Sabe qué pasa? Cuando uno quiere modelar la conducta en el pueblo de Dios, perdió. Porque nosotros estamos llamados a que el corazón sea transformado. Si cambia tu conducta, es por un ratico, como las dietas. Empiezo el lunes y después el otro lunes, porque es muy difícil. ¿Me entiendes? En nuestras propias fuerzas. Dios no vino a cambiarnos la conducta. Para eso, que siguiera la ley, porque la ley es una moldeadora de la conducta. No hagas, no digas, no pongas, no hagas, ¿me entiendes? Pero Dios vino a transformarnos el corazón, a quitarnos el corazón de piedra y ponernos un corazón de carne. ¿Y por qué la dependencia es adoración? Porque la dependencia nos permite encontrarnos con el poder y el favor de Dios a través de la humillación, lo que tú decías. Yo me humillo y reconozco que no puedo cocinar. Señor, estoy cansada de pensar qué cocino hoy, qué cocino mañana. Y yo decía, Dios, estoy cansada de cocinar. Y Dios tan hermoso que me trajo una dieta, que me trae el mercado, todo hecho. Todo, ya me pensaron, ¿me entiendes? Y yo en mi cocina ahora me deleito y le doy gracias al Señor. Gracias al Señor en mi cocina porque ya no es una carga. Dios hace que fluyan los recursos cuando uno depende de Él. Él dice que hace que vengan del norte, del sur, del oriente y del occidente lo que tenga que venir para bendecir mi vida. Amén. Entonces, ¿cómo no enamorarse de un Dios del cual podemos depender? A medida de que adoramos al Señor, somos transformados. Es la adoración lo que nos va a transformar. No los cánticos, esos hacen parte muchas veces de la oración y de la alabanza, porque la verdadera adoración dice que viene de aquel que tiene el Espíritu Santo y la verdad de Cristo. No hay otra verdad. Solo el que tiene el Espíritu y la verdad de Cristo puede ser un adorador. ¿Y tú cómo las compras? No puedes, son un regalo. El Señor nos permitió un día venir al arrepentimiento. No solo el reconocimiento de nuestro pecado, sino el reconocimiento de nuestra necesidad de Salvador. Y eso es lo que cambió nuestra vida. Y todos los días podemos hacer ese mismo reconocimiento. Señor, tu gracia es infinita, por eso dice que es gracia sobre gracia. Porque me perdonaste los pecados del pasado. Me perdonaste el pecado de hoy. Y sé que los que vienen también me los vas a perdonar. ¿Cómo no adorar a un Dios que me libera de la culpa y del resentimiento? Y me libera de culpar y tener resentimiento con otro y poderlo perdonar como Cristo me ha perdonado a mí. Cuando entendemos qué es la adoración, nuestra vida es transformada y mucho más es transformada nuestra vida de oración. Amén. Gloria al Señor. Estaba recordando lo cuando David dice, ¿cómo era? Decía, bienaventurado Aquel a quien no se le cuenta su pecado. aquel hombre a quien no se le tiene en cuenta, ¿no? Está en el Salmo 32 y lo cita Pablo en Romanos 4. ¿Qué dice el Salmo 32? A ver.
En la versión, ¿qué versión tienen ustedes, muchachos? José, la versión de la Biblia. Reina de Valera. Ah, Reina Valera, pero es que estaba perdido cuando tú estabas leyendo el lenguaje actual. No. ¿Está Yo bien? estaba bien. ¿Está bien? Ah, bueno. Yo tengo acá Nueva Biblia de las Américas. Leámoslo allá Si quieres te lo leo yo. Léelo ahí y luego lo lees tú, Cándida, en tu versión. Mira lo que dice. Oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se le cubre su pecado. ¿Sigo? Ujú. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta, los que llevan una vida de total transparencia. Ahí. Wow, qué bello. ¿Y ahí cómo dice en el de Reina Valera? Salmo 32, ¿hasta dónde? 1, 2. 1, 2. 1, 2, dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Amén. Y en Nueva Versión de las Américas es casi igual. Bienaventurado. Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Cuán bienaventurado aquel cuyo pecado es cubierto. Mírate que David está todavía bajo el antiguo pacto, el pacto de la ley. Y en el pacto de la ley, los sacrificios de animales lo que hacen es efectivamente cubrir el pecado. Y el anhelo de David era ese momento y esa instancia en la que una persona es perdonada y no se les va a tener en cuenta su pecado. ¿Qué pasaba cuando los israelitas iban en el día del Yom Kippur o en el sistema de sacrificios, que su pecado era cubierto? Entonces, bienaventurado el día en que mis pecados son cubiertos. Bienaventurado el hombre a que el Señor no culpa de iniquidad. ¿Cuándo será ese día? ¿Cuándo será esa dichosa mañana, como dice el poema? Pues precisamente ese es un anhelo del corazón de David, de que su pecado no fuera tenido en cuenta. Y el pecado en el antiguo pacto es cubierto por la sangre de los animales. Pero cuando llega Cristo a la escena de nuestras vidas, cuando llega Cristo en el nuevo pacto, lo que hace no es cubrir el pecado. Él quita el pecado del mundo. No es como las tarjetas de crédito que nosotros tomamos y nos endeudamos y vamos pagando la cuota mínima. Entonces cada vez pago una cuota mínima, pero la deuda sigue y sigue y sigue hasta que yo no rompa o abone a capital. Pero ese es cubrir el pecado. Lo cubro como cuando llega la visita y me tocó barrer debajo del tapete lo que había aquí. Pero ahí está debajo el mugre. Esa era la manera en que se cubría el pecado. Pero Cristo viene y quita el pecado del mundo, dice Juan cuando lo vio. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No solamente lo perdona, sino que lo remueve. Y ahí se cumple lo que dice el Salmo también, así como están de lejos el oriente del occidente. Así de lejos Él alejará mis iniquidades. Así de lejos ha quitado el pecado. Por eso Pablo lo cita en Romanos 4:8. Hablando precisamente acerca de lo que Abraham conquistó cuando el Señor le habló en aquel paraje, en ese momento cuando le dice, mira las estrellas. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Que es cuando el Señor le dice a Abraham, mira las estrellas porque si las puedes contar, así de numerosa será tu descendencia. Y el Señor se empieza a relacionar con Abraham y le empieza a hablar el evangelio a Abraham, como dice también aquí en algún lugar. ¿Qué diremos pues que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Que si Abraham fue justificado por las obras tenía de qué jactarse, pero no para con Dios.
Porque, ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Entonces, yo trabajo, mi jefe me da mi salario. Y eso no es un favor, ¿qué tan bueno es? Tan querido es que le voy a dar a usted porque usted se portó bien en el trabajo. No, es un contrato. Es una deuda que tiene conmigo. Pero el que no trabaja, dice aquí, pero cree en aquel que justifica al pecador, su fe se le cuenta por justicia. Como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. Y aquí lee el Salmo 32. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonados y cuyos pecados han sido cubiertos. A Abraham la fe le fue contada por justicia. Abraham recibió la justicia por la fe. Y nosotros somos como Abraham, porque nosotros, así como Abraham recibió su promesa por la fe, nosotros también recibimos nuestra promesa de perdón y de limpieza por la fe en el Cordero de Dios. Luego nosotros somos bienaventurados. En otras palabras, nosotros somos ese varón bienaventurado que David anhelaba conocer, que David anhelaba ser. Nosotros lo logramos por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Nosotros somos bienaventurados porque nuestros pecados no solamente han sido cubiertos, han sido quitados y han sido removidos de la misma manera que Abraham recibió su justicia, por la fe en la palabra de Dios, por la fe en las promesas que Dios le dio. Hoy entonces podemos decir, Señor, tú eres hermoso. Cuán grande es tu plan para conmigo, que solamente por la fe en Cristo he recibido tu justicia y me puedo contar como bienaventurado. Amén. Gloria a ti, Señor. Eres grandioso, tu amor es infinito por mí. Nunca podré en mis fuerzas pagar lo que hiciste por mí. Amén. Nunca podré conquistar mi justicia por más cosas buenas que haga. Siempre necesitamos de lo que tú hiciste. Y cualquiera que cree en el Señor Jesucristo, y si de pronto alguien que lo está viendo hoy no ha recibido ese regalo, hoy es un buen día, como dice Hebreos, hoy es el día de salvación. Hoy es el día para decir, Señor, necesito a alguien que me entregue el perdón y la justicia. Y lo único, yo reconozco que no puedo en mis fuerzas. Reconozco que he fallado. Reconozco que necesito mi pecado ser lavado. Y hoy le puedes decir, Señor, reconozco que tú eres mi Salvador, que tú eres mi justicia y que puedo ser como David quiso, ser bienaventurado y ser limpiado y recibir el regalo maravilloso de tu Santo Espíritu. Amén, amén. Qué bendición poder entender un poco más el regalo precioso de podernos acercar en oración a Dios de mi adoración. Amén. Amén. Que podamos trascender y madurar en nuestra forma de orar, reconociendo su amor. Lo primero que uno reconoce es el amor de Dios que perdona los pecados. Y juntamente con la salvación, Él también nos da la sanidad, Él también nos da la liberación, Él también nos da nuestra provisión. Y a medida de que tú entiendes y adoras en espíritu y en verdad, te das cuenta que Cristo es tu suficiente. Y cuando Cristo es tu suficiente, ya cualquier otra necesidad, cualquier otro anhelo se vuelve ínfimo frente a la suficiencia de Cristo. No sé por qué momento estás pasando en tu vida, si es un momento de crisis económica o tal vez un momento de crisis conyugal, otra vez un momento de enfermedad y dolor en tu cuerpo. No sé cuál es esa condición, pero hoy te quiero decir de parte del Señor que Él te ama, que Él te ama profundamente y que desea enamorarte. El Señor dice, te llevé al desierto para seducirte. Déjate seducir por la grandeza del Señor. Tal vez cuando solo vienes a Dios cargado y cargado, no puedes ser seducido.
porque no permite tu mente traspasar la razón a la fe, a la revelación. Hoy le pido al Señor que a través de lo que hoy hemos compartido de la grandeza de su amor, porque la adoración tiene que ver con su amor, puedas venir hoy en oración y a través de la oración escuchar su voz expresándote cuánto te ama, que Él está en control, que ninguna enfermedad, ningún nombre, cualquiera sea, de cáncer, de reumatismo, de depresión, ningún nombre está por encima de Él, que Él pone su pie sobre esa enfermedad y la elimina en el nombre de Jesús, que ninguna ruina te puede tocar porque Él es tu provisión. Él es el dueño del oro y de la plata y Él trae provisión más allá de tu necesidad, no solamente para suplirte, sino para que a través de lo que Él te da tú puedas compartir. Que Él es tu sabiduría y que Él hoy derrama doble porción de sabiduría para que tus palabras sean de bendición en tu hogar, en tu trabajo, en tu ministerio. Hoy el Señor está en medio de nosotros y donde hay el Señor hay libertad y hay poder. Y hoy le doy gracias al Señor por esta verdad, que te podemos adorar a plenitud porque tu Espíritu habita en nosotros. Y Él es quien nos enseña a adorarte porque nos revela cada vez más la grandeza del Dios, pero sobre todo la plenitud del Padre, al que podemos acudir siempre como sus hijos. Le damos gracias a Dios por todos los que estuvieron con nosotros, a Ligecita, Angelita, a María Elena, qué rico que podamos ver, Mari, te amamos. Los amamos a ustedes que nos acompañaron esta noche. Esta es su casa. El Señor los bendiga. Gracia y paz sea con ustedes. Los esperamos el domingo a nuestro servicio de las 10:30 de la mañana y el miércoles a las 7:30 de la noche. El Señor los bendiga y tengan una súper bendecida semana. Amén. Gloria a Dios.